Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Estamos, aunque usted no lo crea, en la recta final. Todo apunta a que el estudio del día de hoy es el penúltimo y el último será el próximo. No se desconecta al final cuando terminemos, que tenemos un anuncio que hacer. Mientras tanto, ya que oramos, vamos a pedirle que tenga su Biblia a mano y vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer, que es leer la porción de las Escrituras. Ya que yo empecé. Leer la porción de las Luis, mute. Ok. Nos corresponde hoy la lección número 15. Y entramos finalmente a la última sección de esta serie en la que hemos dividido el libro de los Gálatas. Ustedes recuerdan que dividimos el libro en secciones. La sección anterior que vimos fue la sección doctrinal. Antes de eso habíamos visto la sección personal y primero habíamos visto la sección introductoria. Pues hoy entramos a la última sección, que es la sección práctica. Luego de explicarnos el apóstol Pablo las doctrinas de la justificación, o mejor dicho, la doctrina de la justificación por la fe, el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan lo que vimos en la lección pasada, terminó con una alegoría. Y esa alegoría fue la de Agar y Sara, y terminó presentándonos a nosotros como los hijos de la libre y a los que están bajo la ley como los hijos de la esclava. El bosquejo de la sección que vamos a comenzar en el día de hoy es el siguiente. Tenemos 4 puntos que vamos a ver. Si Dios lo permite, en el día de hoy vamos a ver el primero, que abarca desde Gálatas capítulo 5, versículo 1, hasta Gálatas capítulo 5, versículo 15. Estos son los puntos que vamos a ver como una especie de exhortación del apóstol Pablo en función de lo que ya nos ha explicado, en función de sus argumentos que desmontaron la idea de que las personas podían ser justificadas mediante la ley. Él nos da o les da a los Gálatas, y nosotros los recibimos para nosotros hoy, estos 4 consejos prácticos. Primero, conserven su libertad en Cristo, que es la parte que vamos a ver hoy. Segundo, vivan por el Espíritu, no para la carne, que es la siguiente parte que la veremos la próxima ocasión. Sométase a la ley de Cristo. Y por último, hace una conclusión autografiada de él mismo. Perdón, eso quiere decir autografiada. La conclusión es la autografía y da una exhortación final. Entonces, en el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a ver este primero de los consejos prácticos del apóstol Pablo o de las instrucciones prácticas del apóstol Pablo. Conserven su libertad en Cristo. Quiero que me acompañe y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 15. Dice así la escritura. Como siempre, estamos leyendo de la versión Reina Valera 1960. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria a Dios. El apóstol Pablo comienza esta porción de las Escrituras en Gálatas capítulo 5, versículo 1, con un conectivo que relaciona esta idea que él está presentando ahí en Gálatas capítulo versículo 1 con la alegoría que él acaba de presentar. Podríamos decir que el versículo 1 contiene la moraleja o la conclusión de la alegoría que él hizo de Sara y Agar, y de hecho de toda la argumentación doctrinal previa. Mire, vaya conmigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y antes de leer el versículo 1, leamos lo que dice el versículo 31, que es el último del capítulo anterior, del capítulo 4. Dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El versículo 1 debería leerse seguido. Recuerde que la división en capítulos y en versículos no es inspirada por Dios, no es parte del diseño original de las Escrituras. Es muy útil, pero no es parte del diseño original. Por tanto, esos dos versículos deberían leerse juntos. Dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese que es una conexión a estos dos versículos, porque al concluir que nosotros somos hijos de la libre, entonces el apóstol Pablo inmediatamente nos hace una exhortación, o le hace a los Gálatas una exhortación, y esta exhortación es: esa libertad que nosotros tenemos fue ganada por Cristo y nosotros debemos estar firmes en esa libertad. El contraste es entre la esclavitud de la ley o el paganismo. Recuerden que el apóstol Pablo nos demostró en la sección doctrinal anterior, nos demostró que tanto la ley como el paganismo constituían una esclavitud. Recuerden que vimos que la ley es una forma de esclavitud, por el hecho de que si usted se somete a la ley, está obligado a guardar toda la ley. Pablo entonces presenta la libertad cristiana como un contraste con esa esclavitud. Es decir, la libertad cristiana tiene dos enemigos. Uno está a un extremo y el otro está al otro extremo, al extremo diferente. Uno es el legalismo y otro es el libertinaje o el paganismo. Entonces el apóstol Pablo presenta la libertad como opuesta a esas dos cosas y nos hace un llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mis amados hermanos, hay un peligro grande cuando nosotros nos dejamos deslizar por estas enseñanzas falsas. Hay un peligro grande de que la libertad que Cristo conquistó para nosotros la podamos entregar para someternos a un yugo que no es el yugo de Cristo. Recuerden que el Señor Jesucristo fue quien ganó nuestra libertad y que nosotros, una vez libres, tenemos el privilegio de poder decidir si continuamos en esa libertad o si nos sometemos a algún yugo. Pablo manda que tengamos mucho cuidado de no deslizarnos ni a un lado ni a otro, porque a cualquiera de los lados que nos deslicemos, entonces perderíamos la libertad que Cristo ganó para nosotros. El auge de estas doctrinas judaizantes pone en peligro la libertad que Cristo ganó para nosotros. Recuerden,
que cuando el apóstol Pablo dice aquí, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, a él lo hizo libre de una cosa, pero a los Gálatas lo hizo libre de otra cosa. A él, como él nos lo dijo anteriormente, como fariseo de fariseos, a él lo hizo libre de la esclavitud de la ley, pero a los Gálatas los hizo libre de la esclavitud del paganismo y de su libertinaje. Entonces, a ambos nos hizo libre, y el apóstol Pablo dice, no nos volvamos a sujetar al yugo de esclavitud. Cuando dice no estéis sujetos otra vez, él les dice, ustedes no vuelvan a sujetarse al yugo de esclavitud en el que ustedes estaban, u otro, como si fueran simplemente cambiando de amo. Ok. Continuemos. En los versículos del 1 al 6, el énfasis parece ser, no caigan de la gracia. Y la verdad es que esta es una porción de las Escrituras difícil realmente, pero que Dios nos ayude. Vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender a qué se estaba refiriendo Pablo y qué aplicación nosotros le podemos dar en el día de hoy. Note que Pablo no está en contra del rito de la circuncisión, porque él la considera simplemente como un valor simbólico. Ahí mismo en el versículo 6 que leímos, se lo voy a leer de nuevo. Vamos a llegar ahí, pero se lo voy a leer para que usted vea que cuando Pablo dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, no es que Pablo esté de por sí en contra de la circuncisión. Le voy a leer el versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El apóstol Pablo no está en contra de la circuncisión. Él mismo fue circuncidado al 8º día y lo mostraba como una insignia de su raíz judía. Él mandó a circuncidar a Timoteo, porque Timoteo era hijo de mujer judía. Por tanto, aunque él dijo que Tito no fue obligado a circuncidarse, él reconoce que la circuncisión tiene un valor para aquellos que fueron mandados a circuncidarse. Pero él no está en contra de la circuncisión, pero tampoco quiere aceptar que la circuncisión se imponga como algún mérito posible para la salvación o para la justificación. El versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pero antes de eso, es bueno, mis amados hermanos, que nosotros revisemos el Antiguo Testamento para que nos demos cuenta de que esa importancia capital que los judaizantes le estaban dando a la circuncisión, nunca la tuvo, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Dios siempre vio la circuncisión como un símbolo. Allá en Génesis capítulo 17 nos damos cuenta de que Dios le entregó a la circuncisión a Abraham como símbolo del pacto que él hizo con Abraham, pero era simplemente eso, simbólica. Era un mandamiento, pero era simbólico. Fíjese que en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios habla de una circuncisión que es necesaria, que sí es necesaria para poder formar parte de su reino. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, la vida no viene por la operación del prepucio en la carne del individuo. La vida viene por la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles con esto, mis amados hermanos? Lo que quiero transmitirles es que esto no era nuevo. Esta idea que el apóstol Pablo estaba transmitiendo de que la circuncisión no tenía valor per se para la justificación no era nueva. Ya se había descubierto en el Antiguo Testamento. Veamos las palabras de Jeremías en el capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hay otros versículos en el Antiguo Testamento, por cuestión de tiempo no los vamos a citar, pero creo que ha quedado claramente establecido el hecho de que la circuncisión tiene un valor simplemente simbólico. Es como que usted piense que por el hecho de que usted se bautizó, por eso usted fue salvo. No. El bautismo es un símbolo.
Es un mandamiento, como lo era también para los judíos la circuncisión, pero no tiene valor de por sí, como tampoco lo tiene el bautismo de por sí. Lo que sí tiene valor es el nuevo nacimiento que se representa en el bautismo. Y lo que sí tenía valor en la circuncisión era el pacto que se representaba en la circuncisión. Entonces, esta es la razón por la que el apóstol Pablo dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. A lo que Pablo se opone es a otorgarle méritos a la circuncisión para ser justificado delante de Dios. Oh, gloria a Dios. Mire el versículo 4, que no está aquí, pero vamos a leerlo porque completa la misma idea. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, el problema no es la ley, el problema no es la circuncisión. El problema es pretender ser justificado mediante la ley o ser justificado mediante la circuncisión. Espero que eso haya quedado suficientemente claro para que entonces entremos ahora en la porción quizás más compleja de esta porción que vamos a ver hoy, los versículos 2 y 3, cuando Pablo dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estas dos expresiones, de nada os aprovechará Cristo, que está en el versículo 2, y la expresión de Cristo os desligasteis, y la expresión de la gracia habéis caído, que está en el versículo 4, son de las afirmaciones más duras que el apóstol Pablo les ha hecho a los Gálatas como advertencia a esta presión que ellos estaban recibiendo de parte de los judaizantes para practicar el rito de la circuncisión. Pablo asegura que quien tal hace no podrá tomar ventaja de la obra de Cristo. Cuando él le dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, no quiere decir que Cristo no sea provechoso. Lo que quiere decir es que uno de los caminos anula el otro. Cuando usted decide que va a ser justificado mediante cualquier obra, sea esta mandada por la ley o sea esta su propia obra de justicia, usted está negando la eficiencia, la eficacia de la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, si se circuncida, de nada les aprovechará Cristo, pero quiero hacer una insistencia. No es que el que se circuncida pierde su relación con Cristo. Por el hecho de que se circuncidó, no se trata de eso. Recuerden que la insistencia de Pablo es porque ellos estaban pretendiendo darle méritos a la circuncisión, méritos de salvación. Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere decir es, si ustedes acuden a la circuncisión con la idea de que mediante esa circuncisión ustedes van a ganar méritos delante de Dios para ser justificados delante de Él, entonces están perdiendo la oportunidad de que Cristo sea valioso en sus vidas. De nada les aprovechará Cristo. El sacrificio de Cristo automáticamente no va a tener ningún sentido para ustedes porque ustedes están buscando otra vía de salvación. La insistencia del apóstol Pablo se refleja en la palabra que se traduce aquí como la palabra que se traduce como aprovechar, que es la palabra ofeleo, y que significa beneficiar, hacer el bien, aprovechar, que también se traduce en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3 como de nada me sirve. O sea, yo tengo el cheque, pero yo decidí que yo no lo voy a ir a cambiar porque yo tengo un efectivo aquí que me va a servir para yo resolver lo que yo pretendía resolver. Entonces, de nada te sirve el sacrificio de Cristo, de nada te aprovecha. La advertencia de Pablo siguiente va en consonancia con también lo que dijo el apóstol Santiago y lo que nos había dicho el apóstol Pablo anteriormente. Y es que ahí en el versículo 3 dice, oiga, yo mismo les estoy testificando que cualquiera que se circuncide se está sometiendo al régimen de la ley. Eso lo hemos hablado varias veces, no quiero insistir mucho en eso, pero la idea del apóstol Pablo es que usted se obliga automáticamente a guardar toda la ley. Recuerden, la ley no eran solamente los 10 mandamientos. Son 613 mandamientos a los cuales cuando usted decide someterse a uno de ellos, tiene que someterse a todos. Mire cómo lo dice el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 10.
porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando usted sigue leyendo el versículo 11, ahí mismo en Santiago capítulo 2 dice, porque el mismo que dijo no matarás fue el que dijo no adulterarás. De manera que si usted no mata pero adultera, se hace transgresor de toda la ley. Porque la ley son 613 mandamientos y cualquiera de ellos que usted transgreda, usted automáticamente se hace transgresor de la ley. Por eso el apóstol Pablo advierte que tratar de guardar toda la ley es tratar de guardar un punto de la ley es someterse a toda la ley. Pero ya él les había advertido anteriormente, en Gálatas capítulo 3, que era imposible porque nadie puede justificarse mediante la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el mismo Antiguo Testamento en Habacuc dice, el justo por su fe, por la fe, vivirá. Ok, entonces, Pablo no se conforma con eso. Les dice en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí están las dos afirmaciones más contundentes de la carta a los Gálatas con respecto a las consecuencias prácticas de someterse al régimen de la ley. Lo que Pablo nos está diciendo es que pretender justificarse mediante cualquier medio alternativo a Cristo después de haberle conocido equivale a separarse de él y caer de la gracia. Quizá podamos entender mejor el concepto si estudiamos la palabra que se traduce aquí como desligarse. Es la palabra griega katargeo, que significa reducir a la inactividad, hacer inútil. Se traduce habrá hecho nula en una pregunta en Romanos capítulo 3, versículo 3, acerca de la fidelidad de Dios. O sea, desligarse de Cristo significa hacer nulo el efecto de la obra de Cristo para con nosotros. Les decía que esta es una porción compleja porque parte de los versículos que están en esta porción que estamos leyendo y específicamente los que acabamos de leer, forman parte de la discusión entre sectores de la iglesia que discuten si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no quisiera que entremos en esa discusión y de hecho considero que esta porción no es suficiente para establecer una posición sobre eso y que tampoco es la intención de Pablo al momento de presentarles esto a los Gálatas. ¿Por qué creo que esta no es la intención de Pablo? Porque recuerden que ya hemos visto en otros versículos anteriores que Pablo les está hablando a ellos como hermanos. Y recuerden que también Pablo les habla a ellos acerca de recibieron el Espíritu por creer mediante la fe. Entonces, pienso que lo que el apóstol Pablo sí está dejando claro aquí es que volverse de la gracia de Dios hacia el régimen de la ley significa apostatar, significa negar aquello en lo que habíamos creído, porque hace nulo el efecto de la obra de Cristo para nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice aquí caer de la gracia, la palabra que se traduce aquí como caer es la palabra ekpipto. Significa literalmente caerse fuera, por la ek, que significa afuera, y se utiliza en el Nuevo Testamento literalmente de flores que se marchitan en el curso de la naturaleza. O sea, que caer de la gracia es igual a perder la única oportunidad de justificación delante de Dios. De manera que el apóstol Pablo está llamando a las personas, oiga bien esto, hermano, oiga bien esto, para que usted entienda la seriedad de lo que estamos presentando y de lo que estamos combatiendo en este tiempo. El apóstol Pablo considera el simple hecho de circuncidarse, lo considera equivalente a caer de la gracia, equivalente a apostatar, no por la circuncisión en sí, sino por la tonta idea, la necia idea de pensar que Cristo no es suficiente para nuestra redención y que nosotros, además de Cristo, necesitamos practicar cualquier otro ritual como necesario para alcanzar la redención. El apóstol Pablo considera eso tan grave como una apostasía. Podemos comparar a quienes dan ese paso con el terreno pedregoso que el mismo apóstol Pablo, que el mismo Señor Jesucristo mencionó en la parábola del sembrador, allá en Lucas capítulo 8, versículo 13. ¿Ustedes recuerdan?
Los de sobre la piedra, recuerdan, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba una parte de la semilla cayó junto al camino y otra parte, esa parte que cayó junto al camino vinieron las aves y lo tomaron y se lo llevaron, y otra parte cayó en pedregales y brotó. Y cuando los discípulos le pidieron que les explicara la parábola, él les explicó lo que significaban cada uno de esos diferentes terrenos y les dijo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso me parece a mí que es justo comparar la acción de algunos en el grupo de los Gálatas con estos que está mencionando el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que creyeron, estamos hablando de personas que manifestaron el gozo, pero que cuando llegó el momento de la prueba, y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a verlo en la última lección, cuando veamos Gálatas capítulo 6, vamos a descubrir que había una persecución que se había instalado en contra de aquellos que no se querían circuncidar y que quizás esa presión era uno de los motivos que estaba haciendo que los Gálatas estuvieran dejándose seducir para practicar la circuncisión como un ritual que contribuyera para su salvación. El propósito principal de Pablo en esta porción es enfatizar la inviabilidad de tratar de justificarse al mismo tiempo mediante la fe en Cristo y mediante la ley. Podían buscar y obtener justificación por la fe en Cristo, o podían buscar sin éxito la justificación a través de las obras de la ley. O sea, hay dos caminos aquí en este relato que hemos estado viendo. Hay un camino que es a través de la fe en Cristo, que sí lleva a la justificación, y hay otro camino que es el de las obras de la ley, que no lleva a la justificación. Entonces, por eso es o uno o el otro. Y lo que el apóstol Pablo está enfatizando es: ustedes pueden seguir el camino que ustedes habían iniciado en Cristo y ser verdaderamente justificados, o volverse a la ley y perder la oportunidad de ser justificados. Romanos capítulo 10, versículo 3 enfatiza la misma idea, porque ignorando la justicia de Dios, el apóstol Pablo está hablando acerca de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué pasó? No se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando usted pretende alcanzar la justicia de Dios por cualquier otro medio que no sea el medio provisto por Dios, usted no va a alcanzar la justicia de Dios. Punto. El apóstol Pablo sigue desarrollando esta idea y llegamos a los versículos 5 y 6. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En contraste con aquellos que estaban tratando de buscar su justicia en las obras de la ley, los creyentes fieles tienen una esperanza cierta, una esperanza firme, en que habrán de ser justificados por la fe, y esa esperanza les es certificada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de la salvación está en el hecho de que nosotros hemos confiado en la provisión de Dios, y el Espíritu Santo nos ha sido dado como un ayo. Recuerdan que lo vimos en las lecciones anteriores. Nos ha sido dado como arras de las primicias de lo que habremos de recibir. Y ese mismo Espíritu es el que nos da una esperanza cierta, una esperanza firme de que habremos de ser justificados por la eternidad. No que no seamos justos hoy. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya somos justificados, pero ¿de qué se trata esa esperanza? De que nuestra redención un día será plena. Hoy día tenemos vida eterna, pero esa vida eterna la estamos disfrutando en esta tierra temporal, donde estamos bajo el asedio constante de nuestras propias pecaminosidades y del pecado que gobierna el mundo. Pero un día habremos de ser justificados para siempre, seremos semejantes a Él, dice el apóstol Pablo. Mientras la ley
hace acepción entre circuncisos e incircuncisos, en Cristo somos un solo cuerpo. Por eso dice aquí, ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión tampoco. Lo que sí vale es la fe que obra por el amor. Oh, gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice que en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni hay incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo en todos. Una de las bendiciones, mis amados hermanos, de las que disfrutamos en la gracia en la que nos encontramos hoy, es que se rompió toda barrera y que ya no hay acepción entre circuncisos e incircuncisos. No sé si usted lo sabía, pero en la práctica del judaísmo, los gentiles que se convertían no tenían acceso al patio principal del templo. Se les permitía entrar hasta el atrio de los gentiles, porque había una división entre circuncisos e incircuncisos, entre judíos y gentiles. Pero hoy en día, en Cristo, esa división ha sido borrada. De tal manera que el apóstol Pablo dice, oye, la circuncisión no tiene nada de valor en Cristo. La incircuncisión tampoco tiene ningún valor en Cristo. Oh, gloria a Dios. La circuncisión es irrelevante para los fines de la salvación. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 18. Fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese circunciso, que por cierto, eso no se puede revertir. Fue llamado alguno siendo incircunciso. No se circuncide. Ya, como judío, usted estaba obligado a circuncidarse y se circuncidó. Quédese así, tranquilo. Como gentil, usted no tenía obligación de circuncidarse y llegó a Cristo ahora. Quédese así, tranquilo también. Oh, gloria a Dios. La circuncisión es irrelevante para los fines de la salvación. Pablo presenta la fe y el amor como las alternativas a la circuncisión que exigía la ley. En aquel régimen estaban obligados a circuncidarse como señal del pacto. El apóstol Pablo dice, en este régimen, que veremos más adelante que Pablo le llama la ley de Cristo, en este régimen no se trata de una señal física, no se trata de una señal que se haga en el cuerpo, se trata de una señal que se lleva en el alma. Es la fe en Jesucristo y el amor que cubrirá multitud de faltas. Oh, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, menciona las tres virtudes teologales que el apóstol acaba de mencionar aquí en la porción de las Escrituras que hemos leído. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios. Como parte de esta exhortación a conservar la libertad, entonces el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, no se dejen perturbar de nadie. Los versículos del 7 al 12. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La vida espiritual de los Gálatas comenzó bien, pero hubo algo en el camino que los interrumpió la carrera que ellos llevaban hacia la vida eterna en Cristo. Esa influencia no vino de Cristo, esa influencia fue externa. El apóstol Pablo identifica a un personaje particular que no sabemos exactamente por qué él no lo quiere llamar por su nombre, pero nosotros entendemos que probablemente está hablando de que el mismo enemigo de nuestras almas está detrás de esta persuasión. Le dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, Cristo no va a mandar a nadie, oiga bien esto, mi hermano. Cristo no va a mandar a nadie a practicar los rituales de la ley como camino para justificación, porque Él fue quien dijo en la cruz del Calvario, consumatum est, consumado es. Todo lo que había que hacer ya se hizo. Ahora lo que nos toca es creer y confiar. Entonces, si no procede de Cristo, probablemente procede del enemigo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo le llama a Satanás el que estorba. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Al igual que el pecado, el legalismo se infiltra y propaga soterradamente
contaminando la fe verdadera. Por eso el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Como conversábamos esta semana en un chat que tenemos en el grupo de Marf, uno de los hermanos decía, el problema es que usted comienza por ahí y ya conocemos casos de personas que comenzaron por ahí, que para guardar el sábado, porque el sábado tienen su razonamiento. Ok, perfecto. No, pero que ahora que también hay que usar el talí judío. Ok. Y después, entonces, hay que circuncidarse. Y llega un momento en que la persona está buscando la justicia que es por la ley y se le olvida que somos justificados simplemente por gracia. No se dejen perturbar de nadie, dice el apóstol Pablo. Pablo agrega en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es lindo que en medio de este panorama oscuro, el apóstol Pablo expresa esperanza en que los gálatas van a recapacitar. Y nosotros también expresamos esperanza en que algunos de nuestros hermanos que han sido confundidos van a recapacitar. Pero note que él no dice, yo confío en que ustedes van a recapacitar. No, él dice, yo confío de respecto de vosotros en el Señor. O sea, la confianza de él no está puesta en ellos, no está puesta en que ellos ni siquiera entiendan lo que él les está diciendo. Está puesta en que el mismo Dios que los llamó, ese mismo Dios los va a preservar. Por eso él expresa esta confianza en el Señor, de que no pensarán de otra manera, pero al mismo tiempo expresa que ese mismo Señor que los puede guardar a ellos, ese mismo Señor traerá juicio sobre aquellos que los están pervirtiendo. Dice, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea un ser humano o sea un espíritu que está detrás de ese ser humano. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está el apóstol Pablo diciendo, yo tengo mi confianza puesta, no en las palabras que les estoy dando, no en los argumentos que les estoy presentando, ni en la influencia que yo tengo sobre ustedes como buen orador. Tengo mi confianza puesta en el Señor, en el mismo que yo les presenté, en el mismo que los llevó a ustedes a correr bien al principio. Él terminará la buena obra. La palabra que se traduce aquí como sentencia, hablando de la sentencia que habrá de imponerse sobre quienes están perturbando la carrera de los gálatas, es crima, implica juicio, decisión que se dicta sobre las faltas de otros. Se utiliza especialmente del juicio de Dios sobre los hombres. O sea, el apóstol Pablo dice, yo sé que aunque hay algunos por ahí perturbándolos, ustedes cuentan con el Espíritu Santo para que los ayude, y estos que los están perturbando un día serán juzgados por Dios. Fíjese el contraste, el mismo Señor que va a darle a algunos la oportunidad de ser salvos, a otros los va a condenar, porque el Señor fue quien dijo en Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, esa batalla, quien la está librando es el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora Pablo parece responder una posible acusación en el versículo 11 y 12. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Parece que alguien había dicho, de estos judaizantes, había dicho, pero también Pablo predica la circuncisión. Esto que nosotros le estamos diciendo quizás fue que a él se le olvidó, se le pasó decirse lo que ustedes necesitaban circuncidarse para ser salvos, porque él también predica la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo parece defenderse de esa acusación y dice, hermano, si fuera verdad que yo estoy predicando la circuncisión, entonces ¿por qué que me persiguen tanto los judíos? Y cuando comparamos esto con la expresión que vamos a ver allá, se la voy a adelantar, en Gálatas capítulo 6, en el saludo final del apóstol Pablo, específicamente en el versículo 12, cuando el apóstol Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Parece
que uno de los problemas era que había persecución en esa zona de parte de los judaizantes, de los judíos, a quienes no predicaban la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo tiene una sentencia para ellos. Dice el apóstol Pablo, si fuera así, que yo estoy predicando la circuncisión, entonces ya no hay tropiezo en la cruz. Recuerden que el apóstol Pablo le llama a la cruz un tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos pretendían justificarse cumpliendo la ley y se encuentran con este tropiezo de que la cruz de Cristo es el único medio de justificación. La palabra que el apóstol Pablo traduce aquí como tropiezo es la palabra escándalo, que en el Nuevo Testamento se emplea siempre metafóricamente y por lo general se atribuye a cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer por el camino. La cruz es escandalosa, mis amados hermanos. Es escandalosa para los judaizantes de entonces y es escandalosa para los judaizantes de hoy, porque en la cruz del Calvario, con la obra del Señor Jesucristo, nos fue ganado todo lo que nosotros necesitábamos para ser aceptos delante de Dios. Y eso es un tropiezo, porque hay quien quiere justificarse mediante sus propias obras. Oh, gloria a Dios. Entonces, la sentencia que el apóstol Pablo le da está ahí en el versículo 12. Le dice, ojalá se mutilasen. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Sarcásticamente, Pablo desea que quienes están mandando a circuncidar se mutilen a sí mismos. Y sabe que se me acabó el tiempo, pero denme 5 minutos más, que ya estamos terminando, para terminar con esta porción. Los 5 minutos de la gracia. Mis amados hermanos, la palabra que se traduce aquí como mutilar es la apocopto, que significa cortar, quitar, cortando, y se usa literalmente de miembros del cuerpo. Ya usted debe imaginarse a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, mire, lo que lo están mandando a ustedes a cortarse el prepucio, ojalá se mutilen ellos. Se lo dejo a su imaginación, porque yo sé que usted tiene bastante imaginación. Entonces, esto es como en sarcasmo, porque el apóstol Pablo está diciendo, si lo comparamos con lo que dijo el Señor Jesucristo, más le conviene a ellos que se mutilen a sí mismos que tratar de obligarlos a ustedes a circuncidarse. Finalmente, el apóstol Pablo le hace un llamado solemne a los Gálatas a administrar bien la libertad que han recibido en Cristo. Pablo pasa a ocuparse ahora no de la libertad que hemos recibido, sino del uso que debemos darle a nuestra libertad. Dice el versículo 13 al 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero ojo, mucho cuidado cómo ustedes usan esa libertad. No la usen como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense lo que pasó aquí. Como el apóstol Pablo usó argumentos tan contundentes para demostrar que la ley no era un medio de justificación y que los creyentes ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, el apóstol Pablo necesita ahora hacer una advertencia. Tengan mucho cuidado de pensar que lo que yo les estoy diciendo es que como ustedes no están bajo la ley, ustedes son libres de hacer lo que les parezca con su libertad. Tengan mucho cuidado de no usar la libertad que Cristo los ha hecho libres para darles rienda suelta a los apetitos de su carne. Entonces Pablo pasa de la amenaza que significaba perder la libertad haciéndonos esclavos de la ley, pasa a la amenaza contraria que significa, que está en el otro extremo, que significa perder nuestra libertad por darles rienda suelta a los deseos de la carne. Tengan cuidado, no usen su libertad como motivo para los deseos de la carne. Quien nos liberta lo hace con un propósito bien específico. El apóstol Pedro lo dice allá en 1 Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. El Señor los libertó porque Él tiene un plan, tiene una voluntad. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres. Pero esa libertad no usarla como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
resumido en una oración, somos hechos libres para servir a Dios y a los demás, no para complacer los deseos de nuestra carne. ¿Así o más claro? El apóstol Pablo nos habla acerca de el amor como la forma práctica de cumplir la ley. Oigan, mis amados hermanos, ustedes no están bajo la ley, pero no significa que el espíritu de la ley no se aplica a ustedes. El espíritu de la ley es el amor. Ya lo había dicho el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo lo reafirma aquí. Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Él lo amplía un poco más allá en Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, cuando dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que haya en la ley se resume en este mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el que ama ha cumplido la ley. Por eso, la palabra que se traduce aquí como consumirse es la palabra analisco. El apóstol Pablo va a tratar ahora acerca de las disensiones que se estaban produciendo en ellos, fruto de la entrada de los judaizantes. Hermanos, y lo mismo sucede hoy. De los 5 minutos me quedan 50 segundos. Lo mismo sucede hoy. No me habla a mí de que tal enseñanza o tal doctrina que viene siendo enseñada por fulano o perencejo, no me habla a mí de que es buena porque tiene la exégesis del hebreo o del griego, si el fruto de esa enseñanza es división y disensión entre los hermanos. Porque en el momento en que el Señor Jesucristo quiso darles una señal a sus discípulos acerca de las características de los falsos maestros, no les habló acerca de sus enseñanzas. ¿Sabe de qué les habló? Del fruto que ellos muestran. Y si el fruto es muestras de falta de amor entre los hermanos, entonces eso no viene de Dios. Los que mandaban a practicar la ley, en la práctica estaban produciendo el incumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Termino con esto. Les quise traer un cuadrito aquí para ilustrar las ideas que el apóstol Pablo viene a presentarnos en esta última parte de cómo debemos conservar nuestra libertad en Cristo. Si usted se fija, en el centro tenemos la libertad cristiana y tenemos 3 direcciones. Podemos ir hacia arriba y usar esa libertad para vivir en el Espíritu. Podemos ir hacia la derecha y usar esa libertad para seguir los deseos de la carne. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y caeremos entonces en el libertinaje y volveremos a ser esclavos de la carne. O podemos irnos a la izquierda, como hay algunos, y tratar de cumplir la ley, y vamos a caer entonces en legalismo y caeremos en esclavitud de nuevo, pero ahora la esclavitud de la ley. Mis notas finales. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio de nuestra esclavitud. Él aseguró que a quien Él libertare sería verdaderamente libre. Cristo nos libertó para que pudiésemos elegir libremente servirle a Él y a nuestro prójimo. Somos responsables del buen uso de nuestra libertad. Si nos volvemos al legalismo, nos convertiremos en esclavos de la ley. Si damos riendas sueltas a nuestras pasiones, nos haremos esclavos de la carne. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no nos sometamos nuevamente a ningún yugo de esclavitud, sin importar de quién esté tratando de perturbarnos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.